Radianita.cl. Radianita.cl y el Departamento de Comunicaciones del Distrito El Carbón se complace en presentar Crónicas de Esperanza, programa conversatorio junto a Alejandro Roa y sus invitados. Crónicas de Esperanza. Sean bienvenidos. Mis hermanos, buenas noches. Ahí estamos al aire nuevamente, nuestro programa número 14, esperando que la paz de Dios repose en su corazón. Estamos muy contentos de poder estar de nuevo en las pantallas de la plataforma del Distrito del Carbón, como también en radioanita.cl. Hoy ya tenemos una gran invitada, una pastora de una iglesia muy querida, pero antes de ello vamos a ir a la palabra del Señor como cada día martes. Ella se va a encontrar en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés. Un maravilloso libro para que usted también lo pueda meditar. En el capítulo 11 vamos a dar lectura de solamente a dos versículos, que es un refrigerio para nuestra vida. Dice: consejos para la juventud. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Maravillosa palabra del Señor, como siempre, ¿cierto? La lectura de la palabra de Dios es muy, muy beneficiosa para nuestro espíritu, para nuestra alma. Mire, ya estamos comenzando a minutos y ya tenemos muchos conectados y le deseamos muchas bendiciones a nuestros hermanos que nos están saludando, que están marcando, ¿cierto?, su presencia y que están en la plataforma. Esperamos de que también tengamos lindos saludos hacia nuestra pastora que vamos a presentar y también hacia nuestro programa, porque lo hacemos con mucho amor y cariño para poder también ser una bendición. Es lo que esperamos. Todo el equipo que está trabajando, esperamos de que sea una bendición para su vida. Bueno, hoy día tenemos a una Cayetana. Ese es el gentilicio, ¿cierto?, de los habitantes y de las damas, ¿cierto?, de Cañete. Tenemos una pastora muy querida en nuestro distrito. Ella es pastora de la iglesia del Templo Los Carreras. 8 años matrimoniada. Va a cumplir 8 años también en el pastorado. Muy joven llegó a tomar esta responsabilidad. Y vamos a ir conversando y ella nos va a ir contando, ¿cierto?, cómo fue este llamado y también especialmente cómo Dios trabajó en su vida. A qué edad Dios salió a su encuentro y transformó su vida, que es lo más importante que nos ha pasado en nuestra vida o nuestro existir. Queremos recibir en las pantallas a nuestra pastora Estefi Palma Cifuentes, deseándole muchas bendiciones. Mi pastora, ¿cómo se encuentra? Hola, hermano Alejandro, es una bendición el poder compartir un tiempo en la presencia del Señor, compartir con un hermano a quien aprecio tanto también, igual que mi hermana Luisa, y poder compartir con los hermanos y hermanas un tiempo de bendición donde a mí me gusta un poco esta dinámica porque a veces vemos como los pastores acá y somos... es un poco para mostrar cercanía también hacia los hermanos y sepan quiénes somos y cómo Dios también ha ido trabajando con cada uno de nosotros. Sí, amén.
Yo tengo la certeza de que esta conversación va a ser de mucha bendición para nuestro distrito. Para nosotros es un agrado de tenerla en la plataforma, en esta entrevista. Sé que hay muchas cosas que Dios ha trabajado en su vida, en su alma, procesos difíciles también ha pasado, como también momentos de mucha bendición. Así que vamos a ir ahí abriendo el corazoncito para que Dios también saque un testimonio para también sea edificación para nuestras vidas. Y pastora, me gustaría que usted se presentara a su familia, sus orígenes, tenga libertad. Bueno, yo soy de Cañete, soy oriunda de Cañete. Para mí, Coronel Lota era el lugar por donde uno pasaba por fuera, ¿no? Antiguamente estaba el bypass, ahí uno desviaba Lota y cuando no quería pagar el bypass se venía por las industrias. Eso para mí era Coronel Lota. Soy de Cañete, tengo dos padres maravillosos, Miguel y Erika, ellos son mis padres. Y tengo dos hermanos también. Soy la única mujer dentro de esa hermandad. Tengo mi hermano mayor que se llama Miguel y tengo mi hermano mayor que se llama Alfonso. Soy la princesa de mi papá y doy gracias a Dios por el haber nacido en ese hogar. Yo creo que Dios no podía haber elegido un mejor hogar para mí, donde he aprendido mucho, un hogar lleno de amor, donde cada vez que miro hacia atrás solamente puedo agradecer al Señor por todo lo que hemos vivido y porque veo reflejado el amor del Señor en medio de mi familia. Y si usted tocara definir en pocas palabras, ¿cómo fue su niñez? Yo tuve una infancia bastante feliz. Yo cuando me pongo a pensar un poquito de cómo fue mi niñez, me gusta cuando los hermanos cuentan su testimonio porque yo crecí debajo de las bancas, mi mamá me llevaba a las cadenas de oración, yo soy del tiempo cuando la cadena de oración se hacía en la congregación, se iba a orar 1 hora a la congregación y mi mamá, me acuerdo, me llevaba lápices, me llevaba cuadernos y ya cuando fui más grande me hacía leer la Biblia, me enseñaba a orar, a que cuando ya me cansara de orar leyera la palabra. También fui parte de los retiros espirituales, cuando los retiros espirituales se llegaba y se oraba 1 hora. Antiguamente cuando se comenzaban los retiros espirituales, hice muchas amistades ahí también de infancia. Hoy día cuando nos reunimos en ciertos momentos, cuando voy a Cañete o voy a ver a mis abuelos al campo y me encuentro con jóvenes con los que compartíamos en los retiros, nos reímos porque eran tiempos maravillosos. Crecí siempre en una congregación, desde que abrí mis ojos yo estoy en la congregación, desde siempre. Entonces tuve una infancia igual, no todo obviamente es color de rosa, pero cuando miro hacia atrás tengo una infancia bastante bella. Me crié con mis padres, viví al lado de mi abuela paterna, rodeada del amor de mis tíos, de mis abuelos maternos. Yo tengo muy buenos recuerdos de mis abuelos maternos. Cuando llegaban a Cañete significaba que había cecina y pan de pueblo, como dicen, cuando llegaban ellos. Y después ya cuando iba al campo, íbamos a la iglesia, compartíamos. Mi vida siempre fue una vida de iglesia, de estar ahí. Nuestras juntas familiares eran de orar, nos reuníamos para ir a la congregación. Con mi abuela materna lo mismo, llegaba a las 8 de la tarde, la pasamos a buscar al lado, ir a la iglesia. Ese fue mi infancia, bastante iglesia. Sí. ¿De qué localidad eran sus abuelos? De Tirúa, mis abuelos maternos son de Tirúa, sí. Ya. ¿Y cómo está la cosa por allá? ¿Media complicada? ¿Le ha tocado de ir? Estuve hace muy poco por allá porque Dios decidió llamar a mi abuelo a su presencia. Pero está tranquilo, usted vaya para Tirúa, está muy tranquilo, no hay problema. Yo estuve unos días, hasta en una cabaña estuve por allá, pero no,
es un lugar muy, muy lindo. Quidico es el sector donde vive mi abuela hoy día. Quidico. Precioso, precioso, precioso. Yo he tenido oportunidad de pasar por ahí, pero maravillosos lugares. Mi pastora, ¿y en qué parte estudió usted? ¿Siempre hay en Cañete? ¿Su educación básica, media, después ya superior? Eh, ¿Cómo lo hizo ahí? Bueno, yo me pego un desfile más o menos. Eh, Desde muy niña tuve una situación muy, muy especial. Cuando estaba en educación parvularia, yo era bastante activa. Tuve la bendición de que mi técnico fuera una tía. Luego me cambian a la escuela de niñas. Y en segundo básico, una niña que cantaba al Señor. Yo siempre, una de mis grandes pasiones fue cantar. Y la profesora empezó a discriminarme por alabar al Señor. Ya. Entonces, muy, muy chiquitita. Y era de las que llamaban todos los días a mi mamá, ni siquiera porque me portaba mal. Ya, pues Sino cantaba el por Señor. por mi fe y me tuvieron que cambiar de colegio. Ahí me fui al Gabriela Mistral. Y ahí desde luego mi papá es trasladado a Arauco. En Arauco estuve en el Liceo San Francisco de Asís. Fuimos los primeros cristianos evangélicos en entrar al San Francisco de Asís. Un colegio católico, creo yo. Un colegio católico, sí, que exigía la primera comunión, Ya. los padres tenían que ser católicos. Y en algún momento mi papá, cuando fue a buscar matrícula para nosotros, nosotros no teníamos directora, teníamos madre superiora. Ya. Y le dijo, bueno, usted ore como usted sabe orar a su Dios, y yo voy a orar como yo sé orar a mi Dios. Y yo sé que Dios va a abrir una puerta aquí en este colegio, y Dios abrió una puerta. Y hoy día hay muchos cristianos en ese liceo, en el Liceo San Francisco de Asís, en Arauco. Estuvimos ahí. Y luego ya volví a Cañete y ya volví al Liceo de 56, donde hice mi enseñanza media. Y de ahí salí del Liceo José de la Cruz Miranda Correa, de 56. ¿Todavía tiene contacto con sus compañeros de la media o no? Sí, tengo contacto con mis compañeros de la media. Bueno, mi curso era bastante especial. Pero tengo amigas que hoy día van a la iglesia de mis papás. Ah, qué interesante, qué bueno. Sí, entonces nunca fui tampoco de tener grandes grupos de amistades. ¿Por qué? Porque mucho de mi tiempo lo absorbía la iglesia. Yo Sí. desde muy chica participaba mucho en la iglesia. Entonces mis amistades mayormente eran de la congregación. Pasaba más tiempo con ellos que Sí, con mis se hace amistades del más colegio. fuerte. Sí. Claro. Mi pastora, ¿y cómo se conoció usted con el pastor Edgardo o Gonzalo primero? ¿Edgardo Gonzalo? Sí, bueno, él cuenta una historia, yo cuento Ya. otra. Sí. Ya, queremos saber su versión. Bueno, mi versión de los hechos es la siguiente. Resulta que yo vi a mi esposo un 14 de agosto del año 2014. Él llegó a Cañete y yo lo vi y yo me enamoré automáticamente de él. Eso, para mí, con mi esposo me pasó que hubo amor a primera vista. Él no me vio, él a mí no me vio. De hecho, cuando yo le hablé, lo busqué a través de Ángelo Rodríguez. Él llegó allá porque era miembro de la directiva Porque él era nacional miembro de la coro, directiva nacional. jefe de Claro. banda nacional. Él era jefe de banda en ese entonces y fue a presentar el trabajo de banda, pero como Dios nos tenía en los planes, él sin querer, o sea, estaba en los planes del Señor, invitó a mi hermano a tocar la gran banda que tocó en Tomé. Ya. Y ahí mi hermano menor me decía, pero pucha, Nana, tú tienes más personalidad, ¿por qué no le hablas al hermano Gonzalo para saber cuándo hay ensayo? Y a una sorda le dijeron. Así que yo empecé a hablarle a Gonzalo y la respuesta de mi esposo era, hermana, estoy ocupada. Mírame. Hermana, siempre fue, hermana, estoy Ya. ocupada. Muy protocolar, Sí, muy correcto. muy, muy hermano. Sí. Entonces yo tomé una medida drástica porque sabía que venía al aniversario de Dorca en octubre a Los Álamos.
Ya. Entonces usted entenderá, uniformes negros por doquier. Yo decidí ir de vestido blanco. Oh, para solamente resaltar. Claro, para resaltar. Y creo que me funcionó. Empezamos luego de eso a conversar. Y ya de ahí yo dije, este hombre es espiritual, así que lo vamos a tomar por el lado espiritual. Y lo invité a predicar a la iglesia de mis papás. Ya. Entonces, por el aniversario de coro, lo invité a predicar. Y en ese momento me puse el mejor uniforme, impecable y todo. Y cuando ya había que entregarle un presente al directivo nacional que andaba. Entonces, él andaba en compañía de otro hermano, y al otro hermano le dije, a la que fue mi pastora, dije, ya, mi pastorito, usted entregue el premio, o sea, el regalo a mi hermano que acompaña a nuestro hermano Gonzalo, y al hermano Gonzalo, bueno, yo, claro, habiendo más de 30 coristas, pero yo dije, este es mi momento, le entregué su regalo, y luego ya empezamos a conocernos, y un 30 de diciembre, él fue por primera vez a buscarme. Nosotros no tuvimos esa bendición de andar escondido, al contrario, ese día, el 30 de diciembre, iba a mi casa a hablar con mis padres que quieren tener una relación conmigo, y empezamos a tener una relación, y así nos conocimos con el pastor Gonzalo. Maravilloso. Quiero aprovechar este momento para saludar al pastor Miguel Palma, que es su papá, ¿cierto? Oh, sí. Él fue ellos son pastores de la iglesia de Sargento Aguayo en Cañete. Sí. Muchas bendiciones. ¿Desde qué año aproximadamente ellos son pastores? Antes que se matrimoniara, por lo que veo. Sí, desde el año 2007. Ya. Desde el año 2007, del 5 de septiembre del 2007. Ya. ¿Y de qué iglesia venían ellos? También de Sargento Aguayo. Ah, ya. ¿Eran miembros de esa iglesia? Sí, nosotros estuvimos en Arauco desde el 2001 al 2006. Ya. Y en ese estar en Arauco, Dios había hablado una profecía a mis padres muy clara, ya, que les dice que a la edad de 39, 40 años ellos iban a llegar al ministerio. Mis padres eran muy jóvenes en ese entonces, nosotros éramos niños. Y mi papá el año 2007 tenía 40 y mi mamá tenía 39. Entonces, ellos sabían lo que se venía a fines del 2006. Entonces, no queríamos volver a Cañete. Pero Dios ahí hizo un trabajo de joyería con mi familia y nos hizo volvernos a Cañete. Y siempre estuvimos en la iglesia Sargento Aguayo. Mi papá fue secretario desde los 14 años de la iglesia. Entonces, cuando mis papás se fueron a Arauco, el pastor no puso secretario, puso un prosecretario, siempre esperando que volviera el hermano Miguel a trabajar con él, claro. Qué bueno. ¿Qué pastor estaba ahí? Mi pastor Raúl Ormeño. Pastor Raúl Ormeño. Y que usted me comenzaba ahí, que tiene muy buenos recuerdos de él, que lo vamos a comentar también. Sí. Mi pastora, nosotros tenemos un saludo para usted. Un saludo bien, bastante bonito y bastante dinámico, como la personalidad. Mi hermano Robinson, tenga la libertad para poder apreciar este hermoso saludo. Queremos saludar a Stephanie. Hoy día es un día especial y junto a Esperanza y Valentina queremos entregarle un cariñoso saludo. Ella es la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor pastora. La amamos, yo la amo con todo mi corazón. Y sé que Esperanza y Valentina la aman también con todo el corazón. Y voy a dejar a Esperanza y le doy un saludito a su mamá. Hola mamá, perdón por decir que usted es enojona, pero en la Biblia dice que no hay que mentir. Y ahora Valentina. Y la amo. Mamá, me gusta tu comida y me gusta cuando me cuidas cuando andas en mi te amo. Oh, todos amamos a la mamá. Besitos. Maravilloso video. ¿Qué le parece a mi pastora? Mis hijas.
Esperanza y Valentina. No, Dos todos personalidades conocen diferentes, ¿eh? a Esperanza en un contexto de muy ordenada. Sí. Esperanza llegó a nosotros de una manera muy hermosa, porque para mí no había posibilidad de ser mamá, por lo Ya. menos no joven. Y llega Esperanza. Esperanza llega con el ministerio. Sí, sí, me acuerdo yo. Sí, Esperanza llegó con el ministerio. Y cuando llegó la hora de ponerle un nombre, de cómo le íbamos a poner, con mi esposo nos reíamos, abríamos la Biblia y decíamos, oye, no sale Deuteronomio, bueno, le ponemos Deuteronomio. Pero estábamos en Cabrero, trabajando, yo estaba de asesora de Karina en la directiva nacional con infantil. Y acompañé a mi esposo también. Y entregaron unos tazones, me acuerdo, de regalo en Cabrero. Y eran dos iguales, todos los tazones eran dos iguales. Ya. Y esos tazones iguales nos tocaron a mi esposo, a mí, de manera aleatoria. Ya. Y decía Esperanza. Mira. Entonces, fue la esperanza que Dios trajo sobre nuestra vida de poder ser mamá. De poder ser mamá y la recibimos como eso, que fue una esperanza para nosotros. Una niña que ama al Señor, que ama mucho la palabra. Ella es muy bíblica y se notó al tiro. Ella, Sí, bueno, no la puede Biblia mentir, dice que no puede mentir. No sale con muchas cosas cuando quiere conseguir algo y sabe que lo va a conseguir con el papá. Dice, bueno, y el menor tiene que obedecer al mayor. Y Valentina, ella es de mucho corazón. Ella es una niña valiente. Yo le digo, nosotros no la esperábamos, pero estaba en los planes del Señor. Y dentro de su valentía de aguantar, porque yo me enteré de la llegada de Valentina cuando yo ya tenía 12 semanas de embarazo. Ya. Entonces ella resistió dentro de ahí y fue una niña valiente, por eso Valentina. Mis dos amores. Sí, yo la observo, son diferentes las dos. Oh. Muy amorosas, sí, muy amorosas, pero ella, una es bastante así metódica, tranquilita, y se somete a lo que hay. Igual a su madre. Sí. Pero Valentina, ella no, ella es ella nomás. Un gran cariño por ella. Mi pastora, mira, tenemos hartas personas conectadas, somos trending topic. Oh. Hay altas personas conectadas, muchas personas conectadas. Tenemos a la hermana Solán Sangüesa que le está saludando, Marcos Contreras, un saludo para Marcos, Ruth Muñoz, Gerson Yáñez, Rosa Portiño, Solán Sangüesa. Muchas personas están mandando saludos, ahí va a tener la oportunidad de poder leerlos, mi pastora. ¿Cómo ha sido la vida familiar? Entendemos de que mi pastor, él lleva una carrera militar, muchas veces asignado, sobre todo en época de votaciones, con esto del estado de excepción, ¿cierto? Tiene que salir. ¿Cómo ha sido esta vida de poder congeniar la vida familiar, vida eclesiástica, y también con el trabajo de mi pastor? Fue bastante complejo al principio, porque como yo le contaba, yo era la princesa de mi papá, el cuidado al 100%, siempre estuvo, todos me sobreprotegían. Entonces, cuando ya me caso, yo salgo del lado de mis papás. Tampoco estuve 2 semanas con mi suegra y yo me vine a vivir a Concepción. Y mi esposo coincidía que tenía que salir. Gracias a Dios no me tocó la temporada de guardias. Así que, pero nuestra vida era de mucho correr. Vivíamos en Hualpén, mi esposo llegaba a la casa, estábamos con las niñas listas, partíamos a la iglesia, cuando a él le tocaba desplegarse. Yo viajaba en bus al templo, me movía mucho en micro con las niñas. Fue bastante sacrificado hasta que llegó la pandemia y ya aprendí a conducir. Ya para mí ahí se me alivianó un poco
la carga, nosotros viajamos de Concepción a Coronel. Entonces, igual es bastante agotador también tener un hogar de régimen militar, donde aquí cuando sí mis oficial, no mis oficial, las niñas, sus canciones de cuna se suele tronar de cañones. Ah, mira. Esperanza dentro de la guatita escuchaba música, marcha. Ellas son de aquí de andar marchando. Mira. eh, Se le cuadran ahí en... se cuadran ante el papá cuando el papá las está retando y ellas se van, todavía no las despacho. Entonces, esa es la dinámica un poco familiar. El tiempo más solo que estuve fue cuando se tuvo que ir a la macrozona. Sí. Estuvo un mes donde fue bastante complejo. Yo realmente valoro a mis pastoras. Yo aprendí a valorar mucho a mi pastora Soledad y mi pastora Carlina en ese momento, porque es muy complejo estar frente a la congregación un poco sola, porque Sí. él cumplía labores en Angol y yo viajaba a la congregación, estaba ahí, estábamos en las reuniones. Entonces fue un tiempo un poco caótico, pero mi ventaja era que disponía del tiempo, no trabajaba en ese entonces tenía cierta libertad y las niñas, ellas son muy apañadoras en ese aspecto. Mis papás siempre me decían que le llamaba la atención, las niñas lloraban por estar en la iglesia. Ellas sabían los días de culto y cuando a veces yo decía, hija, estoy cansada, me quiero quedar, pero no, nosotros queremos ir a la iglesia, día de culto, queremos estar en la iglesia. Y ellas eran una motivación de poder estar en el templo. Qué maravilloso, mi pastora. Vamos a conversar mucho de esa parte del ministerio, cómo ha crecido tanto usted, mi pastor, porque son los pastores más jovencitos, por lo menos lo que tengo conocimiento yo, son los pastores más jovencitos. Y No cómo me recuerde, ahora ya no. Cómo Dios lo ha tomado y ha sido bendición para muchos. Para muchos nos ha marcado su ministerio. Pero vamos a entrar en tierra derecha. Vamos a ir a una pausa musical. Vamos a degustar de ahí de unas alabanzas también de nuestros hermanos del distrito. Y estamos de vuelta para hablar ya del ministerio, mi querida pastor Estefi. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré.
tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Queremos saludar a Stephanie. Hoy día Preciosa- es un día Preciosa especial. palabra que teníamos ahí. Esperanza y Valentina, Y también preciosa queremos alabanza. entregar un cariñoso Una saludo. Ella es bendición la de mejor poder tener mamá, también al aire la mejor a esposa, nuestros hermanos la mejor de la iglesia de Eh, Rubén Caro. Mi pastora, hay muchos hermanos conectados y que le están mandando saludos. Una de ellas, mi hermana Janet Monsalves, de la iglesia Democracia. Hay muchas personas que están conectándose ahí. Tenemos desde el distrito de Curicó, distrito de Linares, perdón, de la iglesia de Curicó, mi pastor Roberto Orellana. Vamos a ir nombrando uno por uno que se nos pegó un poquito la pantalla ahí, pero ya tenemos casi 47, 48 conectados. Una buena audiencia, mi pastor, y muchos de ellos le están mandando muchos saludos. Muchos saludos. Muchas gracias. Si hay algo que yo no puedo negar del Distrito del Carbón, es el amor que he recibido, porque yo no soy de aquí, soy afuerina. Sí. Como lo decía al principio, para mí Coronel Lota era por donde pasaba por fuera, pero desde el momento que llegué al templo central, una bendición, siento el amor. Después cuando ya asumimos en el liderazgo de los Carreras, siento el abrazo de mis hermanas, cuando vamos a los retiros, a los eventos, mi pastora, ¿cómo está? Muy preocupados. Entonces, sepan que ese cariño también es recíproco hacia ellos. Qué bueno. Mire, hay otras personas, Angelina Marín, De Laraquete, sí. Pablo Sí. Riquelme Salas, Roberto Bueno, Roa, Robertito. Nilla Briones, Mauricio Vidal. Oh, el hermano Mauri de nacimiento. Sí. El papá igual le mandaba saludos, ¿ah? Miguel Palma. Mi papá, Sí. mi papá entre paréntesis, está sufriendo, está trabajando en Frutillar. Ya. Anda en de la gira de estudio, así que yo sé que anda enojado en Frutillar, en Sí, Osorno. cerca de Osorno, sí. Una maravillosa localidad. Muy Sí, maravillosa. antes sí que andaba muy molesto trabajando para ellos. Sí, en el Cielo del Lago. Bendiciones para él también, para la distancia, y que también su estadía y su regreso sea en muchas bendiciones. Amén, así sea. Mi pastora, ¿cómo usted conoció al Señor? ¿En qué momento? Usted nos conversaba al principio de que usted se crió desde muy niña, de muy bebé, dentro de la iglesia y en el rodaje de la iglesia, participando en vigilia, en cultos especiales, en oraciones. Pero ¿cuál fue el momento donde Dios salió a su encuentro, mi pastora? Bueno, yo nunca estuve fuera de la congregación. Y por eso cuando yo le digo a los hermanos de la iglesia que el estar en la iglesia no significa que conozcas a Cristo, porque lo viví de manera personal. Estábamos en una oración de 12 y en ese momento, en el año 2014 fue esto. Yo siempre cuando uno tiene un encuentro con Cristo no se olvida el momento exacto en el cual es. Sí, absolutamente es así. Entonces estábamos en una oración de 12 en el año 2014 y mi hermano mayor empieza a contar su experiencia de cómo él había conocido al Señor, de una vivencia que él había tenido. Y dice en ese momento en la oración de 12, dice, y si tú quieres recibir al Señor, dile esto al Señor, dile, Señor, yo quiero conocerte. Y en ese momento yo le digo, Señor, yo quiero conocerte. Y en ese momento el Espíritu Santo se derrama sobre mi vida y ocurre un cambio dentro de mi corazón. Ya no voy a la iglesia solo por ir,
sino que ahora nace una pasión por buscar del Señor, una pasión por buscar la palabra del Señor, y empieza ahora a haber una transformación también. Ya no voy a la iglesia solamente como por ir, sino que ahora empiezan a nacer otras prioridades también. Y veo como Dios también fue trabajando en mi vida, en mi carácter. Eh, yo puedo verme muy risueña, pero fui bastante difícil también. Sí, Eh, Tengo un carácter bastante especial, pero el Señor ha ido obrando, porque yo digo, Dios no transforma el carácter, Dios trabaja en nuestras debilidades y en eso se manifiesta. Entonces, Él, con lo que nosotros tenemos, Él obra, y he visto la mano del Señor en eso. qué bueno, qué bueno. Y ahí, en ese momento, ¿ya usted toma la decisión de poder agruparse o ya estaba en el coro, participaba en los trabajos de la No, iglesia? yo participaba ya en los trabajos de la iglesia. Eh, Siempre estuve ligada a la iglesia. Yo crecí en el coro infantil, yendo con jumper y chalequito negro. Ah, Eh, sí, Soy de esa época, viví la transición del uniforme burdeo. se nos cayó el carnet, parece, Sí, con ese chalequito negro. sí, mi mamá yo era de las niñas que iba con bailarinas blancas y volvía con bailarinas rojas a la Con la casa. cera, Claro, con la cera del piso. y no era porque oraba mucho, sino porque me arrastraba. Me imagino. Entonces, siempre estuve ligada a los grupos de la iglesia. Luego ya estuve en el coro. Tuve mi tiempo de rebeldía, y siempre recuerdo a mi papá que me dio un consejo muy sabio. Él me entrega al área musical de la iglesia, y en ese momento entro en rebeldía con mi papá, y en algún momento me salí de todo. Me salí de todo y iba solo de oyente a la iglesia. Me senté atrás y sin dejar de congregarme estaba ahí. Y luego ya volví nuevamente, volví al coro a trabajar. Y en el año 2014, ya 2013, perdón, 2013, mi papá habla conmigo y me dice lo siguiente: necesito que trabajes conmigo, pero te voy a poner en el coro infantil. Y yo le dije, bueno, ya, uno, eh, a mí siempre me han gustado los niños, todo, porque creo que Dios está en eso, cuando dice instruye al niño en su camino. Mi papá supieron instruirme en ese camino. Siempre mi llamado fue en lo que es la infancia. Y cuando mi papá me llama para poder ser parte ser tía de coro infantil, me dice la siguiente: me dice, si tú no funcionas como tía de coro infantil, es porque no vas a servir para ningún cargo de la iglesia. Y yo quedo así como, y eso siempre me hizo ruido, porque me decía, el coro infantil es una iglesia pequeña. Sí, ¿verdad? Entonces, eso marcó tan fuerte mi corazón, que yo creo que eso también tiene mucho que ver con el querer conocer al Señor, porque sabía que estaba educando a los herederos del reino, Sí, no era cualquier cosa. sí, Entonces, ese fue el rodaje mío dentro de la congregación. sí. Participé de los coros unidos infantiles, cuando participó el coro unido en el Templo Colón. Yo recuerdo, Lota, estuve en el año 2001 en el Teatro de Lota, un trabajo a nivel nacional Sí. en Lota de coro unidos infantiles. Trabajos maravillosos. Ese fue mi rodaje dentro de la iglesia, siempre ligada al coro. Sí. Y pastora, ¿cuál fue el motivo? Sí, que se puede saber, ¿eh? ¿Cuál fue el motivo de su rebeldía? ¿Fue algo familiar o algo contra la iglesia, como el sistema de la iglesia? Porque la Fue mayoría de los jóvenes tienen ese punto. No, yo no me someto a cómo es la iglesia, o cómo es el rodaje, o cómo es la liturgia de la iglesia. ¿Fue algo parecido o no? En mi caso fue más que nada, tenía mucho que ver mi ego, fue mucho mi Ya, ego. Jugaba en contra mucho de lo que yo creía, si no se hacía las cosas como yo quería. ya, Eh,
yo creo que eso fue un factor bastante importante de que yo decidiera no participar en la iglesia. Porque mi papá, a pesar de ser pastor, él lo dijo en algún momento desde el púlpito cuando recién asumió, que nosotros éramos la familia pastoral, pero los pastores eran ellos, no nosotros. Que es Y un buen dentro de punto. eso no teníamos ningún liderazgo dentro de la iglesia. Claro. Entonces, eso fue un golpe viejo, sobre todo a los 15 años, 16 años. Yo creo que fue más que nada el querer mandar y no poder hacerlo. Sí. Entonces, me jugó en contra en ese momento, pero estaba dentro de los planes del Señor también, porque si no hubiera tenido ese tiempo de rebeldía, no hubiera tenido este consejo de parte de mi padre también, que me Sí, sirvió. sí. Y también esa experiencia, la entrega, y eso a lo mejor muchos lo ven de una forma diferente a la que expresa usted y la que le voy a decir yo. Muchos esperan de que los jóvenes en sí salgan automáticamente devotos de Dios, amantes de Dios. No, Y no, es una etapa que hay que vivirla. Obviamente los papás nos deseamos que nuestros hijos lleguen a ese punto donde se cuestionen la fe, donde digan, no, yo no pertenezco a este mundo tan cuadrado, cosas. Pero es una experiencia de que les sirve, sobre todo cuando para mayores, para poder mirar de dónde Dios nos saca. Lo que usted decía, de bueno, nuestro ego, de nuestra gana de decir, no, yo soy el que tengo la razón. yo tuve una experiencia, yo creo que bastante especial. Mi casa es muy especial, mi familia fue muy especial. Nosotros estuvimos en Arauco, como le comentaba al principio, y en lo que fue la iglesia, nosotros crecimos mucho, mucho, mucho. Y creo que si nosotros no hubiéramos estado en Arauco, vivido la experiencia de estar en la iglesia de Arauco, eh, no hubiéramos tenido mucha religión. Pero en Arauco aprendimos a conocer al Señor, Sí, a lo que significa conocer la iglesia. Mis papás nunca fueron tampoco de, no, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, pero siempre nos traía la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. sí, Todo me es lícito, pero no todo me edifica. sí. Entonces, creo que eso provocó en nosotros algo como un pensamiento bastante especial, que a mí a veces me trae un poco de problema, yo digo, ese tipo de crianza, porque a nosotros vivimos experiencias bastante complejas, sobre todo con mi hermano menor. Yo con mi hermano menor tuve experiencias bastante fuertes en la niñez, referente a la iglesia, pero yo tenía una madre muy sabia, que cuando teníamos situaciones complejas, ella no era de las que iba a pelear con la hermana, si alguien nos decía algo, o si no, mi mamá era, ¿y por qué no vamos a ir? Ya, bueno, si usted tiene un problema, al Señor, pues, dígaselo al Señor. Entonces, como que siempre nos enseñó a entender que el soberano era el Señor y que pusiéramos nuestra carga sobre el Señor, finalmente. Exactamente. Sí, Sí. sí. Es que Él tiene el dominio de todo. Oh, sí. Sí, hasta de nuestro genio, hasta de nuestra forma de pensar. Dios es maravilloso. Mi pastora, ¿sabe usted que está muy interesante la conversación y estamos avanzando un poco? Oh, Sí, si así estoy viendo. sí, sí. Dentro de su formación y obviamente de su juventud, su niñez, su juventud, han marcado personas y uno de los pastores que usted me decía, el pastor Ormeño. ¿Qué otra siervo o sierva lo ha marcado usted dentro de su vida? Oh, bueno, yo siempre digo, la persona que marcó mi vida especialmente fueron mis padres, mis papás. Yo doy gracias a Dios por los papás que tengo. Y siempre digo, a mí me gustaría ser el 1% de los buen cristianos que son mis padres. Tengo un hombre, mi papá, y una mujer de Dios, que cuando no había nada, nosotros en algún momento no tuvimos nada para comer, nada. Mira, Mi mamá puso la olla al fuego y Dios proveyó. Cuando quedaba solo un paquete de fideos en la despensa, mi mamá sabiamente no lo cocinó, sino que lo tomó y lo llevó a la congregación porque había acción de gracia. mira. Y Dios
nos bendijo. Entonces, siempre vi la fe de mi madre, la fe de mi papá, que con 45.000 pesos, o sea, 50.000 pesos, pero mi papá siempre diezmó y diezma todavía. Entonces quedaban 45.000 pesos para sostener un hogar y educar a un hijo en la universidad. Y de ahí, aún así, el Señor proveía. También mi pastor Raúl Ormeño, un hombre del Señor, un hombre que amaba mucho, mucho al Señor, con un testimonio maravilloso, que cuando él venía a la iglesia caminando, yo tengo una tía que vivía cerca de él, mi tía no es cristiana, y siempre tuvo decía, un hombre que muestra al Señor. Y mi pastor Juan Torres, mi pastor Juanito Torres, un hombre que realmente nos enseñó lo que es amar al Señor. No tener una religiosidad, un Dios de 7 a 9, sino que vivir al Señor. Él siempre nos enseñaba una cosa que decía que cuando nosotros abriéramos la puerta de nuestra casa tenía que oler a Cristo. Que cuando nos sentáramos en nuestra mesa tenía que comerse a Cristo y hablarse de Cristo. Ese tenía que ser el centro de nuestra vida. Sí. Entonces, ¿De qué iglesia era él? Es la iglesia de Arauco, él es el pastor Ya. de la iglesia de Arauco y el Parrón. Ya. Entonces, de ellos aprendí mucho. Yo Sí. hoy día replico mucho de las enseñanzas de mis padres, de mi pastor Ormeño y de mi pastor Juanito. Sí. Una de las cosas maravillosas, y eso lo hacía presente usted, de poder también resaltar a los hombres y mujeres que han marcado nuestra vida espiritual. Sí. Dios usa a hombres, Dios no habla así como directamente, hace esto, no. Dios muchas veces usa a hombres y a mujeres para ministrarnos, alentarnos, sacarnos muchas veces del error, y eso es precioso, el recuerdo que usted tiene de sus pastores. Ahora, mi pastora, hay una agrupación que usted pertenece y es jefa de la clase Dorca, y que es el mes aniversario, 81 años que cumple nuestra institución, el Ministerio Femenino Dorca, pero usted lleva a una institución en el corazón y no se la saca, dice, que es Coro y Juventud. No, yo debajo de su uniforme negro sigo teniendo Ese chaleco negro. Sí, Y claro, el blazer. sigue con el chaleco negro todavía. Sí. Sí, yo soy corista. Me crié en el coro. Siempre estuve ligada al coro. Cuando volví de Arauco a Cañete, mi gran dolor fue dejar el coro infantil para pasar al coro juventud, pero luego, cuando ya fuimos a llamar al ministerio, mi gran dolor era dejar el coro para poder ser Dorca. No, yo amo el coro. Conocí a mi esposo, el Señor me dio a mi esposo en el coro, también un corista. Sí. Siempre estuve ligada a la música. Mi recuerdo es mi papá tocando guitarra con siempre desde la enseñanza, digo, desde la crianza respetuosa. Mi papá agarraba su guitarra y decía, ya vamos a ensayar. Y había una alabanza que decía, pies que anduvieron en Judea, y yo tenía que decir, están conmigo, y yo no entraba nunca, y mi papá se molestaba y nos retaba, pero esa era la dinámica. En mi casa se escuchaba el Cuarteto Asado, mi papá era fanático del Cuarteto Asado, entonces el trío Buenas Nuevas, yo me crié con eso, Sí. entonces siempre ligada al coro. Esos conjuntos. ¿Qué trabajo de Coro y Juventud la marcaron usted que tenga recuerdos muy ahí a flor de piel? Bueno, los trabajos, los campamentos, yo creo que tengo algo pendiente ahí, Ya. que los campamentos juveniles del Carbón. Mira. Sí, porque yo en algún momento estuve en un campamento juvenil, pero no siempre fueron locales. Nosotros, el grupo de amigos que nos juntábamos, que éramos los jóvenes de la iglesia, Ya. teníamos nuestro campamento, pero éramos 15 jóvenes. Ya. Y cuando llego al Carbón y se hacían estos campamentos de 200 jóvenes, Sí. cuando ya llegué en el ministerio, entonces no podía ir a quedar. Sí. Claro. Entonces, es un trabajo que a mí me marcó. Estos trabajos de coro unidos infantiles. Mi Sí, sueño es recuperar el coro unido infantil.
Yo soy, mi gran pensamiento es que el coro infantil debe volver a sus instrumentos. eh, Nosotros teníamos, me acuerdo, el baterista era del coro infantil, el bajista era del coro infantil, el, nosotros tocábamos banjo en el coro infantil. A mí, el Señor me enseñó a tocar banjo por misericordia, cuando no había, antiguamente no era mucho lo de las clases de que te enseñaran. Cuando yo pedí ayuda, nadie quiso ayudarme. Ya. Y mis papás tampoco tenían para comprarme un instrumento. Y siempre me acuerdo en una vigilia en Arauco, una hermana me dice, Stephanie, toma, te traigo un regalo. Y me entrega mi primer banjo. Y con oh, duro mi banjo. Ahí lo tengo todavía. Lo tratamos, le bajábamos el puente, todo estaba en pleno tocar y se me soltaba el puente porque estaba ya tan bajo para ver si lo podía cantar un poco, pero no. Aprendí a tocar mi banjo y eso fueron como los inicios, lo que a mí me marcó mi coronillo infantil, el pertenecer al coronillo infantil, con la tía Cecilia Rodríguez, que día ella es pastora también, Ya. en Ilagüe, en la iglesia Sargento Aldea. Fue mi tía coro infantil, mi cagüita, que también es una amiga que tenemos de Arauco, que fue mi tía de coro infantil. La hermana Marisa, que todavía es tía de coro infantil en Arauco. Sí, No, qué me precioso. marcaron ahí ellos. ¿Se ha encontrado con alguno de los niños ya grandote de Sí, que usted dirigió? sí, cuando voy a Cañete, tengo niños que yo fui tía de coro infantil de ellos y están gigantes, o en el Templo Central, porque el Templo Central también fui tía de coro infantil. Sí, me acuerdo. Y también veo a los chiquillos el día domingo dirigiendo el coro. Y es una bendición para mí ver Mm, cómo estamos envejeciendo. sí, es una gran bendición. Yo tengo la oportunidad también, desde muy joven también, trabajé con niños y verlos matrimoniados, con hijos. Y Yo dentro de todavía la no llego a familia, eso. sí. Y algunos haciendo clase a la iglesia, haciendo clase bíblica a la iglesia. Es un orgullo para uno, digo yo. En algo Dios me ha permitido haber despertado esa curiosidad hacia la palabra. Y obviamente es precioso, precioso. Una de las maravillosas bendiciones que nos da Dios de poder trabajar con niños y con jóvenes. Sí. Sabemos que una buena semilla siempre dará un fruto, había un eslogan por ahí. Mi pastora, ¿cómo es llamada usted al ministerio con mi pastor Gonzalo? Por lo que entiendo estaban a pocos meses casados, pero ¿cómo se Sí. produce eso? Esto parte el 27 de febrero del 2016. Ya. Estábamos celebrando nuestro matrimonio. Estábamos en nuestro matrimonio y en la celebración, en medio de ya teníamos un tiempo de alabanza al Señor y en eso Dios usa a un pastor. Y dice mi esposo, hermano Gonzalo, prepárese porque en 4 meses llega la bendición. Asumimos que gloria al Señor, va a llegar un hijo. Y estábamos con todo listo, nuestras maletas preparadas para venirnos a Concepción. Habíamos ido a hablar a una iglesia que nos quedaba muy cerca de la casa para poder irnos a trabajar ahí, a congregarnos como hermanos, porque viajábamos de Hualpén a Lota. Sí. Y en ese ir a hablar con nuestro pastor, antes de que nosotros le dijéramos nuestros planes, nuestro pastor le dice a mi esposo, hermano Gonzalo, ¿y usted a qué iglesia se quiere ir? Ese fue Pastor, mi pastor Miguel. Mi pastor Miguel es el nuestro que pastor tiene esa Miguel, conversación. sí. Sí. Y él le dice, pastor, a la iglesia que usted me envíe, yo voy a ir. Usted sabe, estamos para trabajar. Y yo ahí sentadita al lado, en silencio. Y ya después de una larga conversación le dice, bueno, los necesito el 18 de junio en Los Carreras. Y Stephanie, ella va a ir aprendiendo el rodaje, dice mi pastor Miguel, y en eso entra mi amada pastora Carlina, que venía de una reunión de Tubul. Yo nunca voy a olvidar porque esto fue de película, y como cuando alguien va a detener una boda, dice no.
necesito que Stephanie se vaya como pastora de la iglesia. Y Pastor Miguel dice, sí, pero ella tiene 23 años. Sí, pero yo 23 sé que va a años. poder. Y, ¿Y usted? Calladita ahí. y claro, yo Sí, digo, sí. yo pensé A que esa, si no hablaba no me iban a ver. a esa palabra, fuerte. Sí, y sacábamos la cuenta, de febrero a junio habían pasado 4 meses. Mm. Y se estaba cumpliendo lo que Dios nos había dicho. Y llegamos a la iglesia de los Carreras. Una joven de 23 años, haciéndose cargo, que siempre le dije a mi mamá, mamá, a mí nunca me pida ser dorca porque yo nunca voy a ser dorca. Y ahí estaba tragándome mis palabras y Asumiendo yéndome, una responsabilidad, no asumiendo solamente una ser responsabilidad. Dorca como integrante, sino tomar el liderazgo. Sí, que fue bastante complejo ya el irnos, cuando nos tocó irnos por primera vez solos a carrera con mi esposo, lloré de Hualpén hasta carrera. Y yo le decía a mi esposo, yo no soy capaz, no soy capaz, no soy capaz. Y mi esposo me mira y me dice, qué hermoso que digas eso, porque el día que tú te creas capaz, el Señor no va a obrar en tu debilidad. Mm. Sabias palabras. Entonces, hasta el día de hoy yo digo, el día que nosotros nos creamos capaces de algo, y le pedimos al Señor que nos saque del ministerio, Mm. así, porque entendemos que la obra de partida no es nuestra, es de Cristo, Sí, y que nosotros no estamos ahí por nuestra capacidad, sino porque el Señor vio algo en nosotros y en medio de nuestra debilidad, lo que somos, el Señor se perfecciona. sí. Y ahí también el Señor había tratado con mi madre y conmigo en algún momento que Él nos tenía para un ministerio y, y siempre el Señor nos direccionó a ir hacia donde iba apuntada. Certamente. Entonces, y el primer mensaje que recibimos en carrera cuando ya me tocó asumir la clase Dorca fue la carta de Pablo a Timoteo cuando le dice que no pongan un poco su juventud. Exacto. Entonces ya, Sí, ¿qué más respuesta quería del Señor? sí. ¿Qué sabía usted de la iglesia de carrera? Una vez fui a buscar a Gonzalo porque hacía en escuela bíblica, en los Ya. estudios de IBECH. Era Ya. todo lo que yo sabía de carrera. No conocía a nadie, No que alguien conocía puede decir, por lo menos está la hermana tan y tanto, que me puede dar un poco más de... nadie. Gran No desafío, conocía. Sí, gran porque desafío. no conocía a nadie. El único que conocía era mi esposo. Sí, Entonces, pero siempre doy gracias a Dios por las hermanas que me recibieron, los hermanos. Yo de carrera he recibido una ayuda maravillosa. Yo llegué sin ser mamá y, y teniendo esta responsabilidad de estar en reuniones de pastora. En carrera se dedicó a ser abuela de mis hijas. Tengo muchas sí, hermanas que son abuelas de mis hijas. Yo siempre doy gracias a Dios porque mis hijas están en carrera. sí. Eh, No, y uno nota que la iglesia de carrera cuida a las hijas, ¿ah? La cuida, oh, la anda pendiente, de dónde van, esas cosas. Y eso es yo un puedo gran estar alivio para usted, tranquila. sobre todo cuando está presidiendo algo. Sí, yo puedo estar tranquila porque sé que hay muchos ojos sobre mis hijas. Sí, sí, Entonces, y no solamente en carrera, yo doy gracias a Dios en el distrito. eh, en algún momento fuimos a la central y la central es muy grande. sí. Y Valentina dio una vuelta y en eso llega con una barra de cereal y un jugo y yo no sé de dónde aparece. Hasta en eso, cuidado con las niñas. Sí, No, una bendición. maravilloso. Ha avanzado bastante la hora. Me gustaría de poder entrar en el desarrollo de la iglesia de carrera, pero antes de eso quiero hacer una pregunta, y una pregunta bastante personal, en el sentido de la visión de las clases Dorca. Si usted tuviera que a lo mejor hacer un recuento de la experiencia cuando era joven, de cómo veía, cómo visualizaba el trabajo de las Dorcas a la hora, a la actual, presidiendo, ¿qué diferencia o no ha cambiado esa opinión de las clases Dorca? ¿Qué diferencia puede ver de la visión que usted tenía antes de pertenecer ahora?
Oh, no, cambió claramente. Porque cuando yo le veía las Dorcas desde afuera, no entendía el rol importante que cumple dentro de la iglesia. Para mí eran las hermanas que se juntaban los lunes nomás. Ya. Entonces, cuando ya fui entendiendo el rol que tenía, la importancia de poder ser Dorca, yo le digo a las hermanas de carrera, el que usted sea Dorca es ser Tabita. Tabita era una mujer que bendecía a otros, que otros la amaban por lo que ella era, el que llevaba la palabra, que era una discípula, o sea, era un aprendiz constante de Cristo. Entonces, ahora cuando yo entiendo lo que es realmente ser una Dorca, eh, creo que necesitamos acercar el ministerio femenino a la juventud, a las mujeres jóvenes. Cuando yo llegué, entendí esto, cambió mi visión. Y creo que es una lucha que yo tengo hoy día, es como mi estandarte, que más mujeres jóvenes se sumen al ministerio femenino. Es una bendición ser parte del ministerio femenino hoy día. Me gusta que se denomine como ministerio, porque la clase Dorca era para las mujeres casadas de la iglesia. Hoy día este ministerio femenino es para todas las mujeres de la iglesia que sean parte, que tiene un llamado a educarnos en la palabra, al poder servir al prójimo, el ayudar con lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, yo le digo, el taller no es para hacer una presentación a fin de año de lo que podemos hacer con nuestras manos, sino que con lo que nosotros, con nuestras manos, lo que tenemos, vamos. Hemos ido a trapa con gorros, bufandas, las hermanas han ido están apoyando un hogar, un comedor cerca de carrera, se puede entregar gorros a gente en situación de calle. Esa es la labor de la Dorca, ese es nuestro llamado. Nosotros quizás nos animamos a predicar como los hermanos ciclistas, pero esta es nuestra forma de llevar a Cristo. Este es el ser mamás, el tener esto maternal de que el joven se sienta esa capacidad de, puedo ir a una hermana Dorca y sé que voy a recibir un consejo, voy a recibir una palabra de sabiduría, que logremos, como dice Proverbio, que el corazón de nuestro esposo esté confiado en nosotros. Entonces, es algo importante el ser Dorca hoy día, no es algo ligero, pero necesitamos que más hermanas jóvenes se hagan parte de esto. Sí, interesante su punto de vista. Yo por algo también le hacía esa pregunta. No sé si será a lo mejor perspectiva mía, pero siempre se ha visto como que la clase Dorca es un grupo de mujeres ya mayores, y no quiero ser despectivo para nada, todo lo contrario. Yo tengo muy buena referencia. Mi abuela fue Dorca por muchos años, jefa de clase Dorca, y mi niñez yo la miraba con qué pasión, una persona que con dificultad sabía leer, pero con qué pasión predicaba la palabra, con qué pasión de poder exhortar a las hermanas, pero siempre esa visión como que hermanas maduras. Es nuestra realidad Y el hoy poco día. interés para llevar este ministerio a mujeres jóvenes. Yo tenía la oportunidad ayer, en el Templo Central teníamos la oportunidad de escuchar una predicación de mi hermana de Benjamín Esquella, que estuvo acá de visita. Benjamín Edith Silva Sánchez, una Lola predicando, y es Dorca. Entonces decía, ¿por qué esto no es masivo? Lo que usted decía, invitar a las damas, a nuestras hermanas jóvenes a participar esto, activar esto, que es tan maravilloso. Tabita era una mujer que la palabra no detalla de que ella salía a predicar por los pueblos, ni hacía el evangelismo tradicional que nosotros imaginamos, pero ella dice que era llena en buenas obras, tenía un buen testimonio, su presencia de cómo hacía era un testimonio para la comunidad. Yo creo que hoy día es una deuda que nosotros tenemos como ministerio femenino. Nuestro ministerio se está envejeciendo, están partiendo nuestras hermanas, y ahí uno tiene que hacerse una autocrítica, ¿qué está haciendo para atraer ahora hermanas jóvenes?
porque a veces es como por defecto que llegan a la clase Dorca. Sí, Porque, ya me siento vieja para ser del coro, pero no debería ser un motivo para ser parte de la clase Dorca, porque el ser Dorca es más allá de la edad. Yo hoy sí, día lo entiendo de esta manera, es como dice, lo que significa ser Dorca, abundar en buenas obras, el tener un testimonio, el que realmente la gente nos vea y diga, ¿sabes qué? Yo quiero ser yo siempre digo, yo quiero lograr en algún momento que alguien diga, yo quiero ser como la pastora Stephanie. Puede sonar egocéntrico, pero Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. exactamente. Y Pablo, yo siempre lo digo a la iglesia, Pablo no era super Pablo. Pablo era una persona que conoció al Señor, que Cristo apareció a su encuentro y él amó al Señor con todo lo que era. Y tuvo esa capacidad de decir, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y que el día de mañana alguien diga, ¿sabes qué? Yo quiero ser como la pastora Stephanie. Sí, ¿Por qué? Porque ella amaba al Señor. Y hoy sí, día que muchas absolutamente. jóvenes también digan, yo llegué con 23 años al ministerio, muy joven, y hoy día amo la clase Dorca y siempre busco cómo hacer para poder lograr que las jóvenes se amen la clase Dorca, amen el trabajo que nosotros hacemos, el estar el día lunes, el aprender a ser esposa, a ser madre, a ser mujer, que es algo que cuando somos esposas a veces también dejamos de lado el ser mujer. Sí, Es un llamado que también nosotros no podemos olvidar. Yo siempre digo, el gran mandamiento es amar al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, pero el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero es clave el a ti mismo, porque si tú no te amas, no vas a poder amar a otros. exactamente. Entonces, para poder aprender a amarnos es a la luz de la palabra. Y las mujeres podemos aprenderlo en el ministerio femenino. Sí. Entonces, es muy amplio lo que nosotros hacemos. Es maravilloso. Da para mucho, ¿ah? Da para mucho. Muchas bendiciones, mi pastora. Yo pienso que para mí ha sido mucho tener esta conversación, pero la hora ha pasado, pero volando. Oh, y mañana hay Sí, trabajo. sí, hay mucho paño que cortar, como decía una Dorca por ahí. Mucha tela. Mi pastora, nos gustaría que nos conversara cómo funciona la iglesia de carrera. Nosotros teníamos oportunidad a principio de agosto aproximadamente, teníamos entrevista a mi pastor Gonzalo, que fue nuestro primer invitado, creyendo en un proyecto de programa que no lo habíamos tenido, y él fue el primero que dijo, sí, Alejandro, vamos, vamos. Y para mí una gran bendición. Su matrimonio ha sido una gran bendición en lo personal para mí, y usted lo sabe. Nos ha acompañado en muchos procesos, en muchos liderazgos, en muchos campamentos, han estado ahí apoyándonos, alentándonos. Cumplen mi sueño. Ustedes no se daban ni cuenta y cumplían un sueño que tenía de estar en los campamentos. Ha sido una gran bendición su matrimonio, y se lo doy y lo testifico públicamente. Mucha bendición. Gracias. ¿Cómo funciona la iglesia de carrera? Bueno, la iglesia de ¿Su horario? nosotros trabajamos los días lunes, la clase Dorca, a las 4 de la tarde. Todos los lunes nos reunimos. El día miércoles, jueves y sábado tenemos culto a las 7 de la tarde y el día domingo a las 10:30 de la mañana. El día martes tenemos escuela bíblica a través de la plataforma Zoom. El día viernes trabajamos en Villa Bicentenario, que bueno, está avanzada. Nosotros siempre lo decimos con mi esposo, no somos nosotros los precursores de esta avanzada, ya había gente trabajando, es un trabajo que nosotros seguimos adelante. Los días miércoles, Carrera todavía trabaja el taller, las hermanas se reúnen a trabajar los días miércoles, los jueves se sale a visitar, todavía hay mucho de este trabajo dentro de la iglesia. Nosotros Carrera es muy tradicional, todavía en lo que es el trabajo, el quehacer de la iglesia. Ese es el movimiento que nosotros tenemos todavía. Qué maravilloso. ¿Cuál es la dirección? Si alguien, por ejemplo, está escuchando y no se está congregando, algún vecino, un amigo que se conectó y quisiera saber dónde está la iglesia ubicada, ¿cuál sería? El Mall de Coronel. Ya. Vaya al mall. Estamos cercanos al mall, en calle Cruz Mora con Los Carreras. Si usted lo pone en Google Maps, Cruz Mora y Carrera, ahí va a ver divisar la iglesia, donde yo siempre digo, no hay una banca, el típico mensaje de predicación, hay una banca esperándole. No, acá hay hermanos esperándole.
Hay Sí, hermanos dispuestos para recibirle, para abrazarle. Si no tiene congregación, haga parte de la carrera su congregación. sí. Y es No, una bendición. una gran bendición el templo y los hermanos de carrera. Tengo muy buenos amigos ahí, de que Sí. mando, mis ahijados son ahí, así que les mando muchos saludos a San Oh, sí, Francisco, Panchito a y la Pauli. Pauli. Sí. Sí. Jovencitos también Dios lo está tomando, ¿ah? Muy Oh, jovencitos, siempre les digo yo, prepárense porque el viaje este es vertiginoso, Dios lo está tomando de muy joven. nosotros damos gracias a Dios por Carrera es una iglesia con mucha historia, mucha historia, pero Dios está levantando una generación de jóvenes que yo siempre digo que aman al Señor con todo y que sigan levantándose, que sigan creciendo, que sigan amando la palabra. Esta es la única forma de crecer como cristiano. Sí, Yo lo decía el día sábado en la predicación, me tocaba predicar por el aniversario, y yo le decía a los hermanos, la oración de Cristo es que ellos sean, le dice a los discípulos, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Pero para poder ser uno en el Señor, hay que conocer a Cristo, y a Cristo lo conocemos a través de la palabra. Hay que amar la palabra, hay que amar la vida de iglesia, hay que amar la oración, hay que amar al Señor. sí. Mi pastora, ha avanzado bastante la hora, ya son las 23:28 Oh, tengo allá con el computador. Me gustaría que usted tuviera las palabras finales, no exhortara si hay alguna palabra, un versículo que usted quisiera también poder edificar nuestras vidas, al cuerpo pastoral, a las congregaciones, a nuestros amigos que ha estado muy alta la sintonía, y estoy siendo bastante veraz en lo que estoy diciendo. Desde el principio al fin el programa ha estado con mucha audiencia. Así que, mi pastora, los micrófonos y la pantalla para usted. bueno, agradezco al Señor esta instancia que nos da de poder compartir, de que me conozcan un poquito más, de que sepan quién soy. Eh, hay una palabra que marcó mucho mi corazón, que viví en medio de muchos procesos que he vivido en mi vida. Pasé un cáncer de tiroides, estuve un tiempo de enfermedad, y dentro de eso, de ese pasar ya cuando viene un poco la calma, viene una palabra del Señor que está en el libro de Deuteronomio, que dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar los mandamientos del Señor. Y esa palabra a mí me hizo mucho ruido, porque el Señor, cuando nos lleva al desierto, no nos lleva para Él saber quiénes somos, sino para nosotros saber quiénes somos realmente. Y me gusta esa parte para probarnos, para saber lo que hay en nuestro corazón. A veces decimos amar al Señor, pero a la hora de ser probado, yo cuando me enfermé de mi cáncer de tiroides le decía a la iglesia: la voluntad del Señor es agradable y perfecta. Ese era mi caballito de batalla, como te digo. Pero cuando me tocó la enfermedad, la voluntad del Señor era agradable y perfecta. Entonces tenía que seguir siéndolo. Por eso es importante que cuando estemos en dificultades, cuando estemos en pruebas, hagamos la palabra del Señor parte de nosotros. Vamos a ser llevados al desierto, vamos a ser afligidos, vamos a ser probados, pero tras esta prueba, tras esta aflicción, tras al conocer lo que hay en nuestro corazón, hay una tierra que fluye leche y miel, y viene un tiempo de bendición para nosotros. Y sé que va a venir un tiempo de bendición para cada uno de mis hermanos, porque Cristo ya viene por su iglesia, y ya no tenemos tiempo para estar jugando a ser cristianos. O somos o no somos, o fríos o calientes, porque la palabra lo dice en Apocalipsis: si somos tibios, vamos a ser vomitados de la boca del Señor. Entonces, un llamado a amar al Señor con todo nuestro corazón. El Señor está claramente a las puertas, en un texto que también yo siempre digo, lo mal usamos en la iglesia para predicar en la calle. Aquí yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero el ángel se lo estaba diciendo a la iglesia: abramos nuestro corazón al Señor, busquemos del Señor, llenémonos del Señor cada día, que sin duda Cristo viene por nosotros. Así que agradezco este tiempo, hermano Alejandro. Espero que haya sido un tiempo de bendición. Cada día buscar más del Señor. Siempre aprendí de mi padre entrar por las puertas de la congregación en acción de gracias.
como lo dice el salmista, por sus atrios con alabanza. Así que muchas gracias, hermano Alejandro, por este tiempo. Muchas bendiciones, pastora Steffi. Para nosotros ha sido una gran bendición poder tenerla en el programa. Agradecemos su tiempo, su familia. Agradecemos a mi pastor Gonzalo también, que nos hizo ahí unas gestiones para los videos. Así que sean muy, muy bendecidos. Invitar a todos nuestros hermanos. Para el próximo martes vamos a tener ya nuestro último programa especial del Ministerio Femenino Dorcas, celebrando sus 81 años de existencia, que ha sido una agrupación que ha traído mucha bendición a nuestras congregaciones. Y no es algo que uno lo pueda decir livianamente, es verdad, hemos sido muy edificados por nuestras hermanas. Invitarlos para el próximo jueves, o sea, pasado mañana, vamos a tener un programa que el Departamento de Comunicación está preparando con motivo de las elecciones que tenemos este fin de semana. Vamos a tener un programa especial sobre eso. No vamos a hablar de candidatos o nada, sino vamos a hablar de principios bíblicos sobre las elecciones y la participación ciudadana, ¿ya? Así que les deseamos rica bendición y agradecerle a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han saludado el programa, saludado a mi pastor. Nos han deseado bendiciones. Deseamos también de que la paz de Dios repose en cada corazón de nuestros hogares, ¿cierto? Sobre todo nuestros hermanos del distrito, nuestros pastores, de los hermanos fuera del distrito, que también tenemos incluso personas de Argentina que han estado saludando, mi hermana Jenny Palma, de muchas bendiciones para ella, una persona, hija del pastor de nuestra corporación acá en el distrito del Carbón, muchas bendiciones para ella. Así que lo estamos encontrando el próximo martes, mediante Dios nos permita, y que la paz de Dios repose en su corazón. Estamos viendo bendiciones. Bendiciones. Radionita.cl y el Departamento de Comunicaciones del Distrito El Carbón ha presentado Crónicas de Esperanza. Programa conversatorio junto a Alejandro Roa y sus invitados. Los esperamos la próxima semana en este mismo horario. Hasta pronto.